Hola, mi nombre es Ivani Gómez, estudiante del quinto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Fernando de Apure. A continuación, les hablaré sobre reportaje informativo de noticias, textos narrativos, sus elementos y estructura y las normas de redacción informativa. En cuanto al reportaje informativo de noticias, se define como piezas periodísticas en las que se relatan eventos reales de la manera más minuciosa y objetiva posible, con el fin de exponer un tema a la luz pública. Es un texto de fácil escritura en el que, de forma breve, clara y concisa, se da a conocer un acontecimiento relevante y posee una estructura que permite reconocer rápidamente los datos básicos del hecho, qué ocurrió, cómo, dónde, cuándo y por qué. Por otro lado, los textos narrativos son cualquier texto, relato o narración que cuenten una anécdota determinada, o sea, una sucesión de acciones en un periodo de tiempo limitado. Pueden tener fines literarios o meramente comunicativos. Además, los textos narrativos pueden tener muchas formas y pueden estar en diferentes soportes, tanto orales como escritos. Las narraciones forman parte importante de la vida cotidiana y han acompañado al ser humano desde la antigüedad más remota. Los mitos antiguos, los relatos históricos y las anécdotas religiosas son ejemplos de textos narrativos ancestrales. Asimismo, en la actualidad, los textos narrativos continúan siendo importantes y juegan un rol comunicativo esencial, desde novelas y reportajes hasta chistes, anécdotas e incluso relatos escritos en redes sociales son ejemplos de narraciones contemporáneas. Ahora veamos cuáles son los elementos y estructura de un texto narrativo. Los elementos. Los elementos narrativos cuentan con los siguientes elementos fundamentales: narrador, personaje, trama, escenario y tiempo narrativo. El narrador es la voz que cuenta la historia y que se encarga de ponerle el tono en lo referente al lenguaje. Puede o no ser, a su vez, un personaje, pero en ningún momento debe confundirse con el autor del texto. Puede narrar en primera, en segunda y en tercera persona. Los personajes son seres humanos, animales, criaturas fantásticas o cualquier otro tipo de entidades imaginarias que aparecen en la historia. Pueden ser de dos tipos, principales y secundarios. La trama da una historia, es la estructura de acciones y eventos relatados por el narrador a lo largo de tres etapas esenciales: el inicio o la presentación, el conflicto o complicación y el final o el desenlace. El escenario es cualquiera de los lugares en los que ocurren las acciones de la trama. Dentro del relato pueden ser lugares reales o del todo imaginarios. El tiempo narrativo es la cantidad de tiempo que abarcan todos los hechos de la trama, desde que el relato comienza hasta que termina. Su duración puede ir desde unos pocos segundos hasta ciclos enteros según convenga a la historia. Todo texto narrativo se compone de tres fases, claramente diferenciadas de acuerdo con lo propuesto antiguamente por el filósofo griego Aristóteles. Aquí veremos las etapas, que en la estructura es planteamiento o inicio, complicación o nudo y desenlace. Planteamiento o inicio es la parte inicial donde se presenta al lector la situación, los personajes y se le cuenta todo lo que necesita saber para empezar el relato sin extravíos. Complicación o nudo es la parte donde las acciones comienzan a desarrollar algún tipo de problema que aqueja a los personajes e impide la realización de sus deseos. Este problema genera además tensión o inquietud en el lector. Desenlace. Es el instante final del relato en el que las complicaciones se resuelven de un modo u otro y se establece un nuevo estado de cosas. El desenlace puede ser feliz, triste o agridulce. Las normas de redacción informativa. La cabecera debe ser una sola frase de 35 a 45 palabras que resuma la historia de principio a fin. Las frases deben ser relativamente cortas, preferiblemente utiliza la fórmula sujeto, verbo, objeto. Evitar el uso de palabras innecesarias. No utilizar palabras que suenen complicadas. La noticia debe ser comprensible para todos. No escribir en primera persona. Las citas siempre van dentro de comillas. Las noticias se escriben generalmente en pasado.
Nunca se debe inyectar opiniones propias en una noticia. Para culminar, el reportaje informativo de noticias tiene como finalidad principal brindar información clara, precisa y actual al público en general, tomando en cuenta las normas de redacción que indican los parámetros a seguir para tal fin, obviamente sin olvidar los elementos y estructuras de los textos narrativos. Es importante que la noticia se redacte de forma objetiva e imparcial, puesto que la opinión personal del periodista influye mucho en la formación de la opinión pública nacional, regional o local. Hasta la próxima, gracias por su atención, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios. Bendiciones.